El gobierno confirmó que el próximo 15 de abril Chile pondrá fin a su misión de paz en Haití luego de 13 años en la isla. Para conversar sobre este tema y el retiro de las Fuerzas Armadas en ese país, nos encontramos con el cientista político de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, Miguel Navarro. Muchas gracias por venir a CNN Chile. Gracias a ustedes por invitar. Señor Navarro, ¿es una decisión correcta la que ha tomado el gobierno de poner fin a estos 13 años y decidir el regreso de las tropas chilenas? Sí, yo creo que sí, yo creo que ya digamos, las condiciones en Haití, digamos, cuya mejoría fue uno de los objetivos de la presencia chilena, se han cumplido, ha mejorado sustancialmente la condición del país en términos de seguridad, en términos de gobernabilidad, en términos de estabilidad política. Y bueno, es imposible mantener una misión por mucho tiempo, no es conveniente por varias razones mantenerla por mucho tiempo. Se había logrado el objetivo político de estabilización en Haití, se ha logrado también un objetivo político con la presencia de Chile en la MINUSTA, en la Fuerza de Estabilización de Haití, de modo que ya probablemente era hora digamos, de regresar. Habían habido ya cuestionamientos que habían surgido en distintos referentes políticos ya el año pasado, porque esto se prolongaba ya por mucho tiempo, entonces bueno, ¿hasta cuándo nos manteníamos? Había un cierto cuestionamiento y creo que en realidad se dieron las condiciones como para proceder al retiro. ¿Y esas condiciones de estabilización o de estabilidad en Haití, cuáles son? ¿Qué es lo que muestra Haití hoy que no lo mostraba hace 1, 2 o 3 años atrás? Fundamentalmente mayor estabilidad política con los procesos eleccionarios que han habido de una manera relativamente regular. Ha mejorado sustancialmente la condición de seguridad pública. Hay una fuerza, ya una Policía Nacional de Haití que tiene más de 10.000 efectivos, que ya está entrenada, que ha podido progresivamente asumir lo que son las labores de seguridad pública en el país, que era lo que estaba haciendo en buena medida la fuerza MINUSTA, en la cual estaba integrada la fuerza chilena. También hay una mayor estabilidad en general de orden político, mayor estabilidad de orden económico, han mejorado las condiciones sociales generales dentro de lo que puede ser la economía de Haití, digamos que uno de los países, el país más pobre de América, digamos, del hemisferio occidental, pero en ese sentido los objetivos iniciales que se tuvieron a la vista para el establecimiento de esta fuerza MINUSTA ya están en buena medida cumplidos. Ahora, me imagino que hay otras fuerzas que van a permanecer en Haití más allá del regreso de las tropas chilenas. Sí, van a permanecer otras fuerzas, pero son una fuerza que está progresivamente disminuyendo, precisamente por esto, porque en la medida que se avanza en el proceso de estabilización, bueno, no es necesario mantener esta misión no con el tamaño que estaba antes e inevitablemente este tipo de misiones tienden a disminuir hasta que en definitiva solamente van a quedar policías y otras fuerzas de apoyo de las Naciones Unidas, pero la fuerza militar propiamente tal se va a ir retirando progresivamente. ¿No hay riesgo de que esa institucionalidad que está normalizada vuelva a quebrarse? Sí, siempre hay, en cualquier país puede ocurrir, y en Haití donde las instituciones políticas son frágiles, la estructura política y no hay una tradición política muy profunda, digamos, por lo menos en los últimos años, en los últimos decenios, siempre existe ese riesgo, pero se ha evaluado que no es tan alto en este momento como para justificar la permanencia de las tropas. ¿Cuál es el balance que se puede hacer de 13 años de participación chilena? Entiendo que es la primera vez en la historia que Chile participa activamente en una fuerza de este tipo. Sí, es la primera vez realmente. Yo creo que hay varios, esto se puede ver en varios ámbitos, ¿no? En primer lugar, hay un balance político y diplomático que creo que es muy importante. Chile demostró durante todo este tiempo un fuerte compromiso con la estabilidad internacional, con la paz mundial. Ese es un primer elemento. Yo creo que es un elemento simbólico, pero que es tremendamente importante y tiene consecuencias políticas relevantes. Chile es un actor, es lo que se denomina hoy día una potencia media emergente en el sistema internacional, y una de las responsabilidades que tienen las potencias medias es precisamente contribuir a la paz y la estabilidad internacional. Y Chile lo ha hecho y ha demostrado su voluntad política y su capacidad material, su capacidad militar de hacerlo. Esa es una. Yo creo que también hay un elemento diplomático que es importante, porque Chile tradicionalmente no había tenido, el Caribe no había sido una zona de especial interés, me refiero a 20 o 25 años atrás, el Caribe no había sido una zona de especial interés para la diplomacia chilena. Pero teniendo esta presencia en Haití, en el Caribe, inevitablemente nuestra presencia diplomática en la región aumentó, nuestra capacidad de gestión diplomática aumentó en la región, y yo creo que eso también es muy importante. En tercer lugar, yo creo también que se ha demostrado la capacidad militar chilena. Eso es relevante. No hay que olvidar que cuando se inicia todo este proceso
en la primera fuerza de estabilización de Haití, antes que se establezca la actual MINUSTA, Chile participa. Y el presidente Lago en esa oportunidad dispuso que en 48 horas iba a haber una unidad militar chilena en Haití, y eso se hizo así, exactamente, con medios chilenos. No le pedimos ayuda a nadie para llevar nuestros propios medios militares, y hubo una presencia de tropas chilenas junto con tropas francesas, norteamericanas y canadienses. Eso demostró una capacidad real de operación de nuestras Fuerzas Armadas, y eso tuvo un efecto disuasivo importante. No se mencionó en ese tiempo, pero hoy día, con el beneficio de la visión retrospectiva, eso se puede ver que fue así claramente. Entonces, además, digamos, todos estos años han demostrado la calidad, el profesionalismo, la disciplina en las tropas chilenas. Eso es muy importante, y en vivo contraste con lo que ha pasado con las tropas de otros países. No voy a referir a cuáles, pero han habido graves problemas de disciplina, de falta de profesionalismo, en fin, de tropas de contingentes de otros países. En cambio, los contingentes militares chilenos reiteradamente han dado pruebas permanentes de su disciplina, de su profesionalismo, de su capacidad operacional, y eso es muy importante, tiene un efecto importante. Y en cuarto y quinto lugar, en fin, yo creo que también es un elemento significativo, es una escenario, digamos, para entrenamiento del personal militar en las rotaciones, que es muy importante. El personal del Ejército, de la Marina, el personal de la Fuerza Aérea que estuvo, la unidad de helicópteros que estuvo en Haití, ha sido un permanente, es una posibilidad de entrenamiento en una operación real, que no es una operación militar propiamente tal, no hay guerra, por así decirlo, pero efectivamente es un despliegue militar real, y eso también es una buena posibilidad de entrenamiento. Eso es una de las ventajas que tiene participar en este tipo de operaciones. Igualmente había riesgo en Haití, sobre todo en el primer tiempo, riesgos de seguridad, digamos, hubo enfrentamientos militar, no militares, pero con armas en Haití. Efectivamente, en la primera etapa, sobre todo, fue una etapa bastante compleja, un caso de un oficial de Marina que quedó gravemente herido en un tiroteo, y después un suboficial de Marina que murió en un patrullaje también en un tiroteo hace comparativamente menos tiempo. Entonces, bueno, tiene sus riesgos, participar en esto tiene sus riesgos, pero bueno, la condición de potencia media que tiene Chile le imprime, hace necesario que tenga una participación activa en la consecución de la seguridad internacional, y eso es lo que ha demostrado durante 13 años, su voluntad y su capacidad. ¿El efecto disuasivo del que mencionaba recién tiene que ver con los vecinos? No, en general, yo creo que la disuasión es un concepto amplio y un concepto general, digamos. Y la disuasión en su sentido más convencional es demostrar la capacidad que tienen las Fuerzas Armadas de actuar, y obviamente asociado esto a la voluntad de emplearla si es que la necesidad surge. Pero yo creo que eso es importante también tenerlo presente, porque de hecho en los libros de la defensa, que son nuestra política de defensa, y permanentemente desde el libro de la defensa del 2006 hasta el libro de la defensa 2010, que es el que está vigente, siempre se ha puesto que una de las modalidades de empleo de la fuerza es la disuasión. O sea, la disuasión es el pilar, y debe seguir siéndolo, el pilar de la política de defensa de Chile. Ahora Chile, claro, regresan las tropas de Haití, van a regresar en abril, pero Chile va a seguir teniendo presencia en otros lugares del mundo, digamos, con misiones parecidas o similares. Bueno, estamos en este momento en la misión en Colombia, y que es una misión de una naturaleza un poco distinta, porque tal como lo dispuso el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es una misión de naturaleza política, en la cual el personal militar chileno está sin uniforme y está sin armas, pero con distintivos que lo identifican como personal de las Naciones Unidas, y el cometido ahí es para supervisar el desarme de las fuerzas de la FARC. Ahí hay una misión. Chile fue país acompañante durante todo el proceso de paz entre el gobierno colombiano y la FARC. Tuvimos una presencia, el país tuvo una presencia diplomática y política muy significativa, y estamos... El corolario de todo esto es el despliegue militar, pero bajo esta modalidad, que es un despliegue para una misión de naturaleza política y sin armamento y sin uniforme, pero sí con distintivos que lo identifican al personal de las Naciones Unidas, que no solamente de Chile, lo identifica como personal de tal condición que está supervisando el cese del fuego, que ya ocurrió, y la entrega de las armas por parte de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia. Esa es una, y la otra misión es la MINUSCA, que está en África en este momento, que hay una pequeña unidad, un pequeño grupo de oficiales que está, digamos, determinando cuáles son las necesidades técnicas que pueden haber a futuro, y ahí se abren distintas alternativas para una mayor participación de Chile, si es que la situación lo hace necesario, si es que están los fondos disponibles, y naturalmente, bueno, la voluntad política, que yo creo que sí está para incrementar nuestra presencia en África. Ahora, el proceso de retorno de las tropas, ¿es sencillo? ¿Cómo se lleva a cabo este proceso?
Tiene varias etapas. Desde luego hay que traer los medios materiales. Se está estudiando, el Ministerio está viendo cuáles son las distintas alternativas para poder traer los medios materiales. Incluso el fin de semana un reportaje la posibilidad de mandar al buque de despliegue estratégico Sargento Aldea a la Armada para traer los elementos, algunos de los elementos físicos. Otra parte de la infraestructura va a permanecer en Haití. Y ya que, bueno, la repatriación física de las tropas es lo más fácil, porque normalmente se hace en vuelos de tipo comercial o en este caso en vuelos militares. Eso es lo más fácil, digamos. Pero también hay infraestructura, hay medios, hay elementos técnicos, hay elementos materiales, vehículos, camiones, en fin, transporte blindado personal, los helicópteros, y eso están evaluando en este momento cuáles son las mejores alternativas de hacerlo, y esencialmente con medios chilenos, nuevamente para demostrar nuestra capacidad de ser autosuficientes en esto, que yo creo que es muy importante. Ahora, quizá hay que trabajar también el elemento psicológico pensando en Haití y en ver desde el punto de vista de ellos que se van las tropas, una sensación de abandono o no están así. Bueno, yo creo que la evaluación de las Naciones Unidas es que precisamente en la medida que el gobierno haitiano ha podido asumir las responsabilidades de seguridad, se está reemplazando. Ya las tropas ya no son tan necesarias en la medida que el resguardo de la seguridad pública es responsabilidad de los propios haitianos, como debe ser. Entonces, en la medida que esto ha ido transmutando, se ha ido desplazando la responsabilidad desde las tropas de las Naciones Unidas a la Policía Nacional de Haití. Bueno, es por eso que se puede hacer el repliegue, precisamente para que, de manera que la población cuente con los niveles adecuados de seguridad, y eso es lo que se ha evaluado, que sí, esto ya es un proceso que está en marcha en Haití, que es las propias fuerzas y autoridades haitianas que pueden asegurar la condición de seguridad, valga la redundancia, la condición de seguridad pública del país, y en ese caso eso permite el retiro programado, escalonado y progresivo de la fuerza de las Naciones Unidas. Claro, hay que pensar además que, además de la crisis política que vivió Haití y que se vio, digamos, con la caída de Jean-Bertrand Aristide en 2004, Haití además vivió un terremoto, vivió los efectos del huracán Matthew, y por lo tanto eso también retrasó, me imagino, la normalización del país. Absolutamente. Hay que pensar que en el caso del terremoto, particularmente, más de 200.000 víctimas, murieron un poco más de 100 miembros de la MINUSTAH en general, digamos, murieron un poco más de 100 miembros de la MINUSTAH. En fin, hubo un retraso considerable, hubo más de 1 millón de personas que quedaron sin hogar, casi 2 millones de personas, casi 300.000 heridos, fue una cosa tremendamente, fue un daño tremendo a la sociedad haitiana, a la infraestructura de Haití, que de por sí no es particularmente desarrollada. Entonces, bueno, todo eso fueron retardando efectivamente el proceso político y hizo necesario mantener la presencia de las tropas de las Naciones Unidas y las tropas chilenas por mayor tiempo. Hay que tomar en consideración también que Chile siempre tuvo un perfil muy alto dentro de la composición de la fuerza de las Naciones Unidas, y normalmente el segundo comandante fue chileno. Hubo varios generales que fueron generales del ejército, que fueron segundos comandantes de la misión. Entonces, normalmente el comandante era brasileño, pero el segundo, porque Brasil tenía un contingente más grande, el segundo fue chileno permanentemente, de modo que también hubo un perfil alto en toda la operación, digamos, desde el punto de vista militar. Y hace 2 semanas o un par de semanas atrás ya asumió el nuevo gobierno en Haití de Jovenel Moïse. ¿Cómo se puede definir ese gobierno? ¿Es un gobierno de unidad? ¿Es un gobierno más cargado a la izquierda, a la derecha? Para explicarlo, digamos. Los estándares que se aplican en Chile no necesariamente resultan de aplicación en Haití. ¿No? Esto de la división entre izquierda, derecha y centro no necesariamente tiene un correlato exacto en la política doméstica haitiana, pero obviamente es un gobierno que parece un poco más, un gobierno moderado, producto de un resultado de un proceso electoral, digamos, validado por las Naciones Unidas, de modo que en ese sentido representa la voluntad del pueblo haitiano en términos de quién debe gobernarlo, y es un elemento importante, ha sido un proceso muy importante en cuanto a demostrar la estabilidad y la viabilidad del sistema político haitiano. Miguel Navarro, muchas gracias por venir a conversar a CNN Chile. Gracias a ustedes.